En la madrugada del 23 de diciembre de 2025, México despertaría sin saberlo ante uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia de su guerra contra el crimen organizado. Lo que estoy a punto de revelarles no forma parte de ningún comunicado oficial, no lo encontrarán en los archivos públicos de la Secretaría de Seguridad, y durante semanas permaneció oculto bajo 7 capas de clasificación gubernamental. Si ustedes aman a México, si les interesa conocer la verdad detrás de los titulares, les pido que se suscriban a este canal, porque lo que van a escuchar cambiará su percepción sobre cómo se libran las batallas más importantes de nuestra nación. Como Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, logró lo que 3 administraciones anteriores consideraron imposible: la captura de Don Cefe, el fantasma del narcotráfico mexicano, el hombre que supuestamente había muerto en 2003, el fundador original de los Zetas que durante más de 2 décadas construyó un imperio desde las sombras. Para comprender la magnitud de este evento, debemos retroceder no solo meses, sino décadas en la historia del crimen organizado mexicano. Los Zetas nacieron a finales de los años 90 como el brazo armado del Cártel del Golfo, conformados inicialmente por desertores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, específicamente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Sin embargo, lo que pocos saben es que detrás de aquellos primeros 30 sicarios entrenados militarmente, existía una mente maestra que nunca apareció en las fotografías oficiales, que jamás fue incluido en los organigramas que las agencias de inteligencia compartían con la prensa. Este hombre, conocido en el submundo criminal simplemente como Don Cefe, era, según los informes de inteligencia que ahora han llegado a mis manos, un excoronel del ejército que supuestamente había fallecido en un accidente de helicóptero durante una operación antinarcóticos en la Sierra Madre Oriental en abril de 2003. Su funeral fue cerrado, su ataúd sellado, y su familia recibió honores militares. Pero las conversaciones interceptadas por la Agencia de Investigación Criminal entre 2004 y 2025, un nombre seguía apareciendo una y otra vez, susurrado con reverencia y temor: el coronel, el arquitecto, Don Cefe. Durante 22 años, este hombre orquestó desde la clandestinidad absoluta la evolución de los Zetas, su separación del Cártel del Golfo en 2010, su expansión territorial, su incursión en el tráfico de personas, el robo de hidrocarburos, el secuestro masivo. Mientras los líderes visibles caían uno tras otro, mientras Heriberto Lascano moría en 2012 y Miguel Treviño era capturado en 2013, Don Cefe permanecía intocable, invisible, moviéndose entre ranchos remotos, casas de seguridad en ciudades fronterizas, refugios en Centroamérica. Omar García Harfuch llegó a la Secretaría de Seguridad con un mandato claro de la presidenta Claudia Sheinbaum: desmantelar las estructuras criminales que habían carcomido las instituciones mexicanas durante décadas. Harfuch no era un novato en esta guerra. Su cuerpo llevaba las cicatrices de un atentado en 2020 cuando era jefe de la policía de la Ciudad de México, un ataque donde 12 sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación intentaron asesinarlo en plena avenida capitalina. 3 impactos de bala lo dejaron al borde de la muerte, pero también lo convirtieron en símbolo de resistencia. Cuando asumió su nuevo cargo en octubre de 2024, Harfuch trajo consigo un equipo de élite conformado por analistas de inteligencia que habían trabajado con agencias internacionales, operadores especiales entrenados en Israel y Estados Unidos, y tecnología de vigilancia que México nunca antes había desplegado de manera tan coordinada. Su filosofía era clara: no más golpes mediáticos sin sustancia, no más capturas que solo descabezaban temporalmente las organizaciones criminales. Lo que Harfuch buscaba era desmantelar los cerebros, las redes financieras, los sistemas de corrupción que permitían que el narcotráfico floreciera. Durante sus primeros meses al frente de la dependencia, Harfuch se reunió en secreto con el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con el secretario de la Defensa y con asesores de inteligencia estadounidenses de la DEA y el FBI. En esas reuniones, celebradas en búnkeres gubernamentales y en ocasiones en instalaciones militares fuera de la Ciudad de México, comenzó a tomar forma lo que internamente se conocería como Operación Fantasma. El objetivo no era un cártel en particular, sino el origen mismo de la militarización del narcotráfico mexicano. Los informes de inteligencia acumulados durante 2 décadas señalaban patrones inquietantes, decisiones estratégicas de los Zetas que mostraban conocimiento militar avanzado, tácticas de contrainteligencia que neutralizaban operativos gubernamentales, una capacidad de reclutamiento que sugería acceso a bases de datos militares. Todo apuntaba a que alguien con entrenamiento de alto nivel, alguien con experiencia en operaciones encubiertas, seguía dirigiendo la organización desde las sombras. En noviembre de 2024, un informante del gobierno estadounidense, un exoperador de inteligencia que había trabajado infiltrado en redes de lavado de dinero en Texas, reveló durante un interrogatorio que había conocido a un hombre mayor, de aproximadamente 70 años, en un rancho cerca de Nuevo Laredo. Este hombre, según el informante, era tratado con una deferencia casi religiosa por miembros de alto rango de células criminales. No daba órdenes directas sobre cargamentos o asesinatos,
pero cuando hablaba sobre estrategia, sobre movimientos territoriales, sobre cómo infiltrar instituciones gubernamentales, todos escuchaban en silencio absoluto. Harfuch ordenó la creación de un grupo de trabajo ultrasecreto, tan clasificado que solo 5 personas en todo el gobierno mexicano conocían su existencia. Este equipo, compuesto por 3 analistas de inteligencia, 2 operadores de fuerzas especiales y el propio Harfuch, comenzó a rastrear todos los documentos, todas las comunicaciones interceptadas, todos los testimonios de informantes que mencionaran a Don Cefe. Lo que descubrieron fue aterrador en su simplicidad. Don Cefe se había ocultado a plena vista durante 22 años. Vivía bajo identidades falsas, documentos perfectamente forjados que incluían actas de nacimiento, credenciales del INE, incluso registros médicos. Había sido un pequeño ganadero en Tamaulipas, un jubilado en Monterrey, un comerciante en Guatemala. Nunca permanecía más de 6 meses en el mismo lugar, nunca usaba teléfonos celulares, se comunicaba a través de mensajeros que ni siquiera sabían para quién trabajaban realmente. En diciembre de 2024, el equipo identificó un patrón en los movimientos de ciertos vehículos que transitaban entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Utilizando tecnología de reconocimiento de placas, cámaras de vigilancia en carreteras y análisis de metadata de comunicaciones en la región, lograron establecer que una camioneta Toyota Tundra negra del año 2019 aparecía consistentemente cerca de lugares donde posteriormente se reportaban reuniones de líderes criminales. La camioneta estaba registrada a nombre de un tal Mauricio Solís Fernández, un hombre de 72 años con domicilio en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, sin antecedentes penales, propietario de un pequeño negocio de venta de herramientas agrícolas. Durante 3 meses, el equipo de Harfuch siguió discretamente a Mauricio Solís. Instalaron cámaras de vigilancia en su vecindario, interceptaron sus escasas llamadas telefónicas desde líneas fijas, analizaron sus movimientos diarios. Lo que descubrieron fue la cobertura perfecta. Solís vivía como un jubilado modesto, asistía a misa los domingos, compraba en el mercado local, ocasionalmente visitaba a lo que parecían ser viejos amigos en ranchos cercanos. Pero en marzo de 2025, uno de los analistas notó algo crucial. En una de las llamadas interceptadas, Solís había usado una expresión militar muy específica al hablar con alguien sobre cómo organizar unos estantes en su negocio. La expresión, formación táctica de recursos, era jerga que solo alguien con entrenamiento militar usaría. Era un detalle minúsculo, fácilmente ignorable, pero para alguien entrenado en contrainteligencia, era una grieta en la fachada. Harfuch ordenó profundizar la investigación. Analizaron las huellas dactilares que Solís había dejado en documentos públicos al renovar su licencia de conducir. Las compararon con archivos militares antiguos, algunos tan viejos que estaban en papel deteriorado en sótanos del archivo de la Secretaría de la Defensa. En mayo de 2025, obtuvieron una coincidencia al 93% con las huellas de Ezequiel Rojas Montes, el coronel supuestamente muerto en 2003. Pero necesitaban más que coincidencias de huellas antiguas. Necesitaban evidencia irrefutable. En junio de 2025, el equipo logró colocar un dispositivo de escucha en el negocio de herramientas de Solís durante una supuesta inspección municipal de rutina. Durante 2 meses, no grabaron nada incriminatorio. Conversaciones sobre tractores, sobre el clima, sobre fútbol. Pero el 22 de agosto, un hombre llegó al negocio y tras asegurarse de que estaban solos, comenzó a consultar a Solís sobre un problema territorial en Veracruz. La conversación duró 17 minutos. Solís habló con una autoridad que helaba la sangre, dando instrucciones específicas sobre cómo neutralizar a un grupo rival sin provocar una guerra abierta que atrajera atención federal. Usó terminología militar, habló de tácticas de cerco, de cómo cortar líneas de suministro, de cómo infiltrar informantes en las estructuras del grupo rival. Cuando el visitante se fue, Solís permaneció en silencio durante varios minutos, y luego murmuró algo para sí mismo que los micrófonos apenas captaron: 22 años y estos idiotas todavía no aprenden que la guerra se gana con información, no con balas. En ese momento, Harfuch supo con certeza absoluta que habían encontrado a Don Cefe. Pero capturarlo no sería simple. Un hombre que había eludido la justicia durante más de 2 décadas, que había sobrevivido a guerras entre cárteles, a operativos gubernamentales, a traiciones internas, no sería arrestado en una redada convencional. Harfuch pasó los siguientes meses planeando meticulosamente cada detalle de lo que sería la operación más delicada de su carrera. No podía involucrar a demasiadas personas por riesgo de filtraciones. Los Zetas tenían informantes en prácticamente todas las instituciones de seguridad mexicanas. Una sola llamada de advertencia y Don Cefe desaparecería nuevamente, quizás para siempre. Harfuch decidió que la operación la ejecutarían únicamente miembros de su círculo más cercano, operadores especiales que habían sido exhaustivamente investigados y que habían demostrado lealtad absoluta. La fecha se fijó para el 23 de diciembre de 2025,
aprovechando que durante las festividades navideñas la vigilancia de las organizaciones criminales tendía a relajarse ligeramente. El plan era simple en teoría pero complejo en ejecución. Un equipo de 6 operadores vestidos como empleados de la Comisión Federal de Electricidad llegarían al negocio de Solís bajo el pretexto de realizar una revisión de medidores. Una vez dentro, confirmarían la identidad y procederían con la detención. Un segundo equipo estaría posicionado en un perímetro de 3 calles para interceptar cualquier intento de rescate. Un tercer equipo, con equipo aéreo de vigilancia, monitorizaría toda la zona. Lo que nadie anticipó fue que en la madrugada de ese mismo día, apenas 5 horas antes del operativo planeado, todo estuvo a punto de desmoronarse. Eran las 3 de la mañana del 23 de diciembre, cuando el teléfono personal de Omar García Harfuch comenzó a vibrar sobre la mesa de noche de su residencia oficial en la Ciudad de México. Harfuch dormía apenas 4 horas por noche desde que asumió el cargo, acostumbrado a recibir llamadas de emergencia a cualquier hora. Pero esta vez, el número que aparecía en la pantalla lo hizo incorporarse inmediatamente en la cama. Era la línea directa, encriptada, que solo 3 personas en todo México tenían: la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa y el comandante del equipo que esa misma mañana ejecutaría la Operación Fantasma. La voz al otro lado de la línea era del comandante Miguel Ángel Suárez, veterano de operaciones especiales con 18 años de servicio. Su tono era urgente pero controlado, el tono de alguien entrenado para manejar crisis. «Secretario, tenemos un código rojo», dijo Suárez sin preámbulos. Harfuch sintió que su estómago se contraía. Un código rojo significaba que la operación estaba comprometida. «Habla», ordenó Harfuch, ya completamente despierto, caminando hacia su oficina privada mientras encendía las luces. Suárez explicó rápidamente: uno de los operadores del equipo de respaldo, un elemento que había sido incorporado apenas 2 semanas antes por recomendación de un superior, había sido visto esa noche en un bar de Monterrey en compañía de un hombre que inteligencia había identificado como operador de un cártel menor aliado a los Zetas. Las cámaras de seguridad del establecimiento mostraban una conversación que duraba más de 1 hora. El corazón de Harfuch latía con fuerza mientras procesaba la información. Si ese operador era un infiltrado, se había revelado detalles del operativo, Don Cefe ya estaría escapando o preparando una emboscada. La operación que había tardado 1 año en planificarse podría terminar en una masacre o en otra humillación para las fuerzas de seguridad mexicanas. ¿Dónde está ese elemento ahora?, preguntó Harfuch con voz helada. Lo tenemos en custodia preventiva, secretario. Lo detuvimos hace 30 minutos cuando regresaba a su hotel. Está aislado, sin comunicación. Pero no sabemos qué pudo haber dicho ni a quién más pudo haber contactado. Harfuch caminó hacia su escritorio, abrió su laptop y se conectó a la red segura donde podía acceder a todos los feeds de vigilancia de la operación. En múltiples pantallas, veía las calles vacías de Cadereyta Jiménez, el negocio de herramientas cerrado, la camioneta de Solís estacionada en su lugar habitual. ¿Hay algún movimiento inusual en el objetivo?, preguntó. Negativo, secretario. Todo parece normal. Los patrones de vida del objetivo no han cambiado. Las luces de su residencia se apagaron a las 10 de la noche como cada día. No hay vehículos sospechosos en el área. Harfuch se quedó en silencio durante casi 1 minuto, mirando las pantallas, calculando probabilidades, evaluando riesgos. En su mente, procesaba años de experiencia en operaciones de este tipo. Si cancelaban el operativo ahora, Don Cefe eventualmente se enteraría de que había estado bajo vigilancia y desaparecería. Si seguían adelante con un operador comprometido, podrían estar enviando a su equipo a una trampa mortal. Comandante Suárez, dijo finalmente Harfuch, necesito que interrogues a ese elemento ahora. No esperes al amanecer. Usa todos los recursos legales disponibles. Quiero saber exactamente qué dijo, a quién lo dijo, y si hay alguna posibilidad de que la operación esté comprometida. Tienes 2 horas. Entendido, secretario. ¿Y el operativo? El operativo sigue en pie. Pero hacemos un cambio. Adelantamos la ejecución a las 5 de la mañana, 1 hora antes del horario planeado. Si hay filtración, esperarán que lleguemos a las 6 como estaba previsto. Y comandante, el equipo se reduce. Solo 4 operadores, tus mejores elementos, los que conoces personalmente desde hace años. Nada de refuerzos hasta que tengamos al objetivo asegurado. Señor, con todo respeto, 4 operadores para una detención de este nivel es muy arriesgado. Lo sé. Pero más arriesgado es llevar 20 personas de las cuales no podemos estar seguros. Confío en ti, Miguel Ángel. Esta operación es demasiado importante para México. Si falla, estos fantasmas seguirán cazándonos durante otra generación. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea.
No fallaremos, secretario. Harfuch colgó el teléfono y se quedó mirando las pantallas durante varios minutos. Luego tomó su celular personal y marcó el número directo de la presidenta Sheinbaum. Eran las 3:18 de la mañana. La presidenta contestó al tercer timbre, su voz clara y alerta a pesar de la hora. Claudia Sheinbaum había sido científica antes que política, acostumbrada a noches en laboratorios y a crisis que requerían decisiones inmediatas. Harfuch le explicó la situación en menos de 3 minutos, sin adornar los hechos, presentando las opciones con fría objetividad. ¿Cuál es tu recomendación?, preguntó la presidenta. Seguir adelante, presidenta. Pero con plena conciencia de que hay un margen de riesgo elevado. Si lo capturamos, desmantelamos la estructura más antigua y letal del narcotráfico mexicano. Si fallamos, perdemos probablemente la única oportunidad que tendremos en una década. Sheinbaum no respondió inmediatamente. Harfuch podía escucharla respirar al otro lado de la línea, imaginaba que estaba en su propia oficina privada, mirando por la ventana hacia el zócalo oscuro. Omar, dijo finalmente la presidenta, usando su nombre de pila por primera vez en una comunicación oficial, confío en tu criterio. Pero quiero que me prometas algo. Si en cualquier momento, incluso 5 minutos antes de la operación, sientes que el riesgo para tu equipo es inaceptable, la cancelas. No necesitamos héroes muertos. ¿Entendido? Entendido, presidenta. Y Omar, manténme informada. Estaré despierta hasta que esto termine. Harfuch colgó y marcó inmediatamente otros 2 números. Primero al comandante Suárez para confirmar los ajustes operativos. Luego al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para solicitar que todos los recursos de vigilancia satelital disponibles se concentraran en Cadereyta Jiménez durante las próximas 3 horas. Eran las 3 de la mañana del 23 de diciembre, cuando el teléfono personal de Omar García Harfuch comenzó a vibrar sobre la mesa de noche de su residencia oficial en la Ciudad de México. Harfuch dormía apenas 4 horas por noche desde que asumió el cargo, acostumbrado a recibir llamadas de emergencia a cualquier hora. Pero esta vez, el número que aparecía en la pantalla lo hizo incorporarse inmediatamente en la cama. Era la línea directa, encriptada, que solo 3 personas en todo México tenían: la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa y el comandante del equipo que esa misma mañana ejecutaría la Operación Fantasma. La voz al otro lado de la línea era del comandante Miguel Ángel Suárez, veterano de operaciones especiales con 18 años de servicio. Su tono era urgente pero controlado, el tono de alguien entrenado para manejar crisis. Secretario, tenemos un código rojo, dijo Suárez sin preámbulos. Harfuch sintió que su estómago se contraía. Un código rojo significaba que la operación estaba comprometida. Habla, ordenó Harfuch, ya completamente despierto, caminando hacia su oficina privada mientras encendía las luces. Suárez explicó rápidamente: uno de los operadores del equipo de respaldo, un elemento que había sido incorporado apenas 2 semanas antes por recomendación de un superior, había sido visto esa noche en un bar de Monterrey en compañía de un hombre que inteligencia había identificado como operador de un cártel menor aliado a los Zetas. Las cámaras de seguridad del establecimiento mostraban una conversación que duraba más de 1 hora. El corazón de Harfuch latía con fuerza mientras procesaba la información. Si ese operador era un infiltrado, se había revelado detalles del operativo, Don Cefe ya estaría escapando o preparando una emboscada. La operación que había tardado 1 año en planificarse podría terminar en una masacre o en otra humillación para las fuerzas de seguridad mexicanas. ¿Dónde está ese elemento ahora?, preguntó Harfuch con voz helada. Lo tenemos en custodia preventiva, secretario. Lo detuvimos hace 30 minutos cuando regresaba a su hotel. Está aislado, sin comunicación. Pero no sabemos qué pudo haber dicho ni a quién más pudo haber contactado. Harfuch caminó hacia su escritorio, abrió su laptop y se conectó a la red segura donde podía acceder a todos los feeds de vigilancia de la operación. En múltiples pantallas, veía las calles vacías de Cadereyta Jiménez, el negocio de herramientas cerrado, la camioneta de Solís estacionada en su lugar habitual. ¿Hay algún movimiento inusual en el objetivo?, preguntó. Negativo, secretario. Todo parece normal. Los patrones de vida del objetivo no han cambiado. Las luces de su residencia se apagaron a las 10 de la noche como cada día. No hay vehículos sospechosos en el área. Harfuch se quedó en silencio durante casi 1 minuto, mirando las pantallas, calculando probabilidades, evaluando riesgos. En su mente, procesaba años de experiencia en operaciones de este tipo. Si cancelaban el operativo ahora, Don Cefe eventualmente se enteraría de que había estado bajo vigilancia y desaparecería. Si seguían adelante con un operador comprometido, podrían estar enviando a su equipo a una trampa mortal. Comandante Suárez, dijo finalmente Harfuch,
necesito que interrogues a ese elemento ahora. No esperes al amanecer. Usa todos los recursos legales disponibles. Quiero saber exactamente qué dijo, a quién lo dijo, y si hay alguna posibilidad de que la operación esté comprometida. Tienes 2 horas. Entendido, secretario. ¿Y el operativo? El operativo sigue en pie. Pero hacemos un cambio. Adelantamos la ejecución a las 5 de la mañana, 1 hora antes del horario planeado. Si hay filtración, esperarán que lleguemos a las 6 como estaba previsto. Y comandante, el equipo se reduce. Solo 4 operadores, tus mejores elementos, los que conoces personalmente desde hace años. Nada de refuerzos hasta que tengamos al objetivo asegurado. Señor, con todo respeto, 4 operadores para una detención de este nivel es muy arriesgado. Lo sé. Pero más arriesgado es llevar 20 personas de las cuales no podemos estar seguros. Confío en ti, Miguel Ángel. Esta operación es demasiado importante para México. Si falla, estos fantasmas seguirán cazándonos durante otra generación. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. No fallaremos, secretario. Harfuch colgó el teléfono y se quedó mirando las pantallas durante varios minutos. Luego tomó su celular personal y marcó el número directo de la presidenta Sheinbaum. Eran las 3:18 de la mañana. La presidenta contestó al tercer timbre, su voz clara y alerta a pesar de la hora. Claudia Sheinbaum había sido científica antes que política, acostumbrada a noches en laboratorios y a crisis que requerían decisiones inmediatas. Harfuch le explicó la situación en menos de 3 minutos, sin adornar los hechos, presentando las opciones con fría objetividad. ¿Cuál es tu recomendación?, preguntó la presidenta. Seguir adelante, presidenta. Pero con plena conciencia de que hay un margen de riesgo elevado. Si lo capturamos, desmantelamos la estructura más antigua y letal del narcotráfico mexicano. Si fallamos, perdemos probablemente la única oportunidad que tendremos en una década. Sheinbaum no respondió inmediatamente. Harfuch podía escucharla respirar al otro lado de la línea, imaginaba que estaba en su propia oficina privada, mirando por la ventana hacia el zócalo oscuro. Omar, dijo finalmente la presidenta, usando su nombre de pila por primera vez en una comunicación oficial, confío en tu criterio. Pero quiero que me prometas algo. Si en cualquier momento, incluso 5 minutos antes de la operación, sientes que el riesgo para tu equipo es inaceptable, la cancelas. No necesitamos héroes muertos. ¿Entendido? Entendido, presidenta. Y Omar, manténme informada. Estaré despierta hasta que esto termine. Harfuch colgó y marcó inmediatamente otros 2 números. Primero al comandante Suárez para confirmar los ajustes operativos. Luego al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para solicitar que todos los recursos de vigilancia satelital disponibles se concentraran en Cadereyta Jiménez durante las próximas 3 horas. Presidenta, le informo que la operación Fantasma fue exitosa. El objetivo está bajo custodia, sin incidentes, sin bajas. Don Cefe ha caído. Al otro lado de la línea, escuchó el suspiro de alivio de Claudia Sheinbaum. Bien hecho, Omar. Mantén el protocolo de seguridad. Quiero un informe completo en 2 horas. Y felicita a tu equipo de mi parte. Hoy escribieron una página importante en la historia de México. El traslado de Don Cefe desde Cadereyta Jiménez hasta las instalaciones de máxima seguridad de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México fue una operación en sí misma. El convoy que lo transportó incluyó 8 vehículos blindados, 2 helicópteros de vigilancia y más de 40 elementos de fuerzas especiales. Tomaron rutas alternas, cambiaron de vehículo 3 veces, utilizaron contravigilancia electrónica para detectar cualquier intento de rastreo. Durante todo el trayecto, Don Cefe permaneció en silencio, mirando por la ventana del vehículo blindado como si estuviera memorizando un paisaje que sabía no volvería a ver. Llegaron a la Ciudad de México a las 11 de la mañana del 23 de diciembre. Las instalaciones donde sería recluido temporalmente eran un búnker subterráneo de 3 niveles, construido después de las fugas espectaculares de otros narcotraficantes, diseñado específicamente para contener a los criminales de más alto perfil del país. Los días siguientes fueron de silencio mediático absoluto. El gobierno no emitió ningún comunicado oficial. Las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores sobre un operativo importante en Nuevo León, pero sin detalles concretos. Harfuch había ordenado que la información se mantuviera clasificada hasta que pudieran asegurar a otros objetivos de alto valor que probablemente intentarían escapar al enterarse de la captura de Don Cefe. Durante 72 horas,
Equipos de inteligencia trabajaron sin descanso analizando todos los dispositivos electrónicos encontrados en las propiedades de Solís, interrogando suavemente al detenido, siguiendo pistas que conducían a cuentas bancarias, a propiedades inmobiliarias, a otros miembros de la organización. Lo que descubrieron superó todas las expectativas. Don Cefe había mantenido registros meticulosos de 22 años de operaciones criminales, no por descuido, sino porque su mente militar lo había entrenado para documentar todo. En discos duros encriptados encontrados en una caja fuerte oculta en su residencia, había listas de funcionarios corruptos en 3 niveles de gobierno, registros financieros de operaciones de lavado de dinero que involucraban a empresas legítimas en 6 estados, diagramas organizacionales de células criminales, incluso evaluaciones de desempeño de sicarios y operadores. Era el equivalente criminal de los archivos más clasificados de cualquier agencia de inteligencia, un tesoro de información que tomaría años analizar completamente. El 26 de diciembre, la presidenta Sheinbaum convocó una conferencia de prensa extraordinaria. Frente a cientos de periodistas nacionales e internacionales, anunció la captura de uno de los criminales más buscados en la historia del narcotráfico mexicano, aunque durante 2 décadas había sido dado por muerto. Las imágenes de Don Cefe siendo trasladado a prisión federal de máxima seguridad recorrieron el mundo. Cadenas internacionales como CNN, BBC, The New York Times dedicaron extensos reportajes al evento. Expertos en seguridad lo calificaron como uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en décadas, comparable a la captura de Pablo Escobar o Joaquín El Chapo Guzmán. Pero detrás de los titulares, detrás de las felicitaciones y los análisis, había preguntas inquietantes que Arfuch y su equipo se hacían en privado. Durante los interrogatorios, Don Cefe había mostrado una actitud extraña, ni desafiante ni arrepentida, sino casi filosófica. En una ocasión, le dijo a uno de los interrogadores: «Ustedes ganaron esta batalla porque fueron más pacientes, más meticulosos. Eso es bueno. Eso significa que México está aprendiendo». Pero esta respuesta se ha pausado porque Claude alcanzó su límite máximo de longitud para un mensaje. Pulsa continuar para que Claude prosiga a continuar.